es hablar de generar un impacto increíble en dos géneros musicales diferentes antes de los 30. Patti Clene sigue siendo una de las cantantes más influyentes que jamás haya surgido de los Estados Unidos, con canciones como Walking After Midnight y Crazy. Patti le mostró al mundo que era más que una cantante ordinaria. Fue una pionera de una nueva frontera en la música. ¿Y cómo podemos olvidar su esfuerzo por encontrar el lugar que les corresponde a las mujeres en un nicho saturado de hombres? Pero, lejos del escenario, Patti estaba librando otra batalla, una impactante premonición de su muerte a una edad temprana. Entonces, cuando tuvo ese fatal accidente a los 30 años, los fanáticos buscaron respuestas. Y una de las preguntas fue: ¿quién era Patti Clene antes de la fama? Patti nació como Virginia Patterson Hensley en septiembre de 1932 en el pequeño pueblo de Winchester, Virginia. Sus padres, Samuel e Hilda Hensley, simplemente la llamaban Ginny. Desafortunadamente, a pesar de que los Hensley eran un grupo de clase trabajadora, enfrentaron serias dificultades financieras, al igual que muchos otros durante la Gran Depresión. Sin embargo, en un hogar que luchaba de un día para otro, uno pensaría que eso era suficiente problema. El padre de Pat, que era herrero, resultó ser un padre inestable y finalmente abandonó a la familia cuando su pequeña y sus dos hermanos aún eran pequeños. La madre de Pat, Hilda, costurera, tuvo que criar a 3 hijos sola. Y los crió bien. Fue Hilda quien animó a Patti a cantar después de ver la increíble habilidad vocal de su hija. Incluso a la temprana edad de 8 años, Patti tenía una voz diferente a la de cualquier otra persona. No sabía leer música, pero tenía un tono perfecto, un don raro que le permitía recrear cualquier cosa que escuchara. Incluso aprendió a tocar el piano de oído y ya cantaba en el coro de la iglesia cuando tenía 10 años. Pasaba horas sentada junto a la radio escuchando a cantantes como Joe Stafford, Kay Starr y especialmente Judy Garland, quien se convirtió en su ídolo. Y a pesar de querer dejar su huella también, a los 16 años, Patti tuvo que dejar la escuela para ayudar a mantener a su familia. Trabajaba donde podía, atendiendo mesas, manipulando aves de corral en fábricas o trabajando como dependienta en tiendas. Pero incluso con la apretada agenda, Patti siempre encontraba tiempo para la música. En algún momento, comenzó a participar en concursos de talentos, cantando en la radio local y actuando en espectáculos itinerantes. Una de sus primeras oportunidades reales llegó en la propia estación WC de Winchester, con el DJ Jimmy McCoy. Fue una de las primeras personas en reconocer el sonido único que Patsy aportó a la música radiofónica. Y esa originalidad no se detuvo ahí. Patti no se disculpaba por cómo se presentaba. Usaba lápiz labial rojo brillante, ropa occidental y se comportaba con confianza. Podría ser la novata en un lugar, y aún así pensarías que ha estado allí durante años. Este enfoque la ayudó tanto que, a principios de la década de 1950, el músico country local, Bill Pierre, la invitó a cantar con su banda, los Pee Wee Pips. Bill le sugirió que adoptara un nombre artístico inspirado en su segundo nombre, Patterson. Así fue como Virginia se convirtió en Patti. Un año después, se casó con su primer marido, Gerald Clyde Clene, y su nombre artístico se completó, Patti Clene. El matrimonio no la frenó. La impulsó aún más. Patti quería más que Winchester. Quería Nashville. Quería el Grand Ole Opry.
A mediados de la década de 1950, firmó su primer contrato de grabación con 4-Star Records. Al principio, parecía un sueño hecho realidad. Pero cuando 4-Star le dio canciones que no coincidían con su estilo, todo comenzó a convertirse en una pesadilla. En lugar de baladas poderosas y emocionales, le dijeron que cantara melodías ligeras y novedosas. Y esta fue la razón por la que la mayoría de sus primeros discos no tuvieron tanto éxito. Aún así, Patti se negó a rendirse. Siguió actuando donde pudo. Bares llenos de humo, gimnasios de escuelas secundarias, ferias del condado, a veces por solo unos pocos dólares la noche. Las personas que la escuchaban en persona nunca la olvidaban, incluso si los discos no se vendían. Estaba construyendo lentamente un séquito por el camino difícil, en la carretera. A mediados de esa década, su matrimonio con Gerald había terminado y regresó a Winchester, cantando siempre que era posible, mientras también trabajaba para sobrevivir. No era glamuroso, pero era honesto, y la honestidad siempre fue el camino de Pat. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. A finales de la década de 1950, después de años de arduo trabajo y lucha, consiguió un lugar en el programa de televisión nacional Arthur Godfrey's Talent Scouts. Era uno de los programas de variedades más grandes de la época, que brindaba a los nuevos artistas la oportunidad de ser vistos en todo el país. Patti subió al escenario con un sencillo vestido de guinga, pero esto fue estratégico. Lo que el público vio fue a una joven con un atuendo discreto. Y cuando comenzó a cantar Walking After Midnight, algo poderoso golpeó a todos los que escuchaban. Cuando terminó, la gente estalló. Incluso Arthur Godfrey, que rara vez elogiaba a los concursantes, calificó su actuación como la mejor de la noche. Estados Unidos de repente supo lo que Winchester siempre había sabido. Patti Clene tenía algo especial. Decca Records lanzó rápidamente la grabación. El sencillo se disparó en las listas de éxitos del país e incluso se cruzó con las listas de éxitos pop. Una hazaña rara para una cantante country de esa época. Patti era ahora una estrella en ascenso. Pero el camino aún no era fácil. 4-Star continuó manteniendo un estricto control sobre su publicación musical, limitando sus opciones. Y más allá del escenario, su vida personal se estaba volviendo más complicada. Se había divorciado de Gerald Klein, un hombre que nunca apoyó realmente su música, y se había enamorado de Charlie Dick, un compositor de tipos vivaz y de mal genio que conoció mientras actuaba en Virginia. Su conexión fue instantánea, y en esa pasión decidieron casarse. Muy pronto, Patti dio a luz a su primera hija, Julie. Sin embargo, como era de esperar, la maternidad no frenó a Patti. En todo caso, la hizo más fuerte. Equilibró las giras, la grabación y la crianza de un hijo, obteniendo fuerza de su madre, quien la crió a ella y a sus hermanos sola. Pero la vida matrimonial estaba lejos de ser fácil. El temperamento y la bebida de Charlie a menudo conducían a fuertes discusiones, porque Patti fue criada para ser fuerte, no alguien a quien se pudiera pisotear, especialmente cuando había logrado tanto por sí misma. A principios de la década de 1960, Patti y su familia se mudaron a Nashville, el corazón mismo de la música country. Este movimiento marcó un nuevo comienzo. Firmó con un nuevo gerente, Randy Hughes, que creía en ella más que nadie antes. Randy no quería que fuera una copia de otras cantantes country. Quería que fuera completamente ella misma. La ayudó a dejar atrás los límites de los discos de 4-Star y firmó con Decca Records,
donde finalmente obtuvo la libertad y el apoyo que necesitaba. En 1961, Patty entró en Bradley Studio y grabó una canción llamada I Fall to Pieces. Pocos esperaban que tuviera éxito, pero la balada suave y triste despegó. En cuestión de semanas estaba en todas partes. Subió a la cima de la lista de éxitos country e incluso irrumpió en la lista de éxitos pop, convirtiendo a Patty en una rara estrella crossover. Ese mismo año, se convirtió en miembro del Grand Ole Opry, el sueño de casi todos los cantantes country. Para Patty, fue la prueba de que sus años de lucha habían valido la pena. Pero a diferencia de muchos de los que la precedieron, ella no siguió las viejas reglas. Usaba pantalones en el escenario, lo cual era inaudito para las mujeres en ese entonces. Decía lo que pensaba en las reuniones, exigía un salario justo y apoyaba a otras mujeres en la música. Ella solo estaba allí para cantar. Los problemas serios también le preocupaban y estaba dispuesta a hacer algo al respecto. Como puedes imaginar, luchar por cualquier derecho exige una gran cantidad de compromiso. Y para Patty, no fue diferente. Sin embargo, no usó esto como una excusa para producir canciones mediocres. Sus canciones fueron éxitos consecutivos. Durante este período, lanzó Crazy, escrita por un joven, Willie Nelson, y se convirtió en una de sus mejores canciones, y todavía se considera una de las mejores en la música country. Luego vinieron She's Got You, Living on Your Mind y Sweet Dreams. Cada una era un recordatorio de lo intocablemente buena que era Patty Klein. Pero, detrás del foco, había grietas. Las giras eran agotadoras. Su matrimonio era inestable y el negocio a menudo tomaba más de lo que daba. Patty enfrentó un trato injusto y la presión constante de la fama. Lo peor de todo es que comenzó a sentir una sombra. No podía escapar. Les dijo a sus amigos que no esperaba vivir mucho tiempo. Habló de la muerte casualmente, casi como si la aceptara. Incluso con ese miedo, Patty siguió adelante. Siguió grabando, siguió actuando y siguió ascendiendo. En 1961, había alcanzado la cima de su carrera. Tenía múltiples éxitos en las listas de éxitos, invitaciones para actuar en todo el país, y su nombre estaba grabado en el corazón de Nashville. Pero el destino tenía otros planes. Ese verano, tuvo un terrible accidente automovilístico que cambió su vida. A mediados de junio, Patty y su hermano Sam conducían cuando otro automóvil se cruzó en su carril y los golpeó de frente. El choque fue brutal. Patty sufrió una fractura de muñeca, una dislocación de cadera, cortes profundos en la cara y dolorosos hematomas. Incluso mientras yacía sangrando en el pavimento, les pidió a los rescatistas que revisaran primero al otro conductor, una joven que, lamentablemente, murió en el lugar. La compasión de Patty en ese momento mostró su verdadera fuerza. Pasó semanas en el hospital recuperándose de cirugías y dolor, pero mientras se curaba, su sencillo I Fall to Pieces subió cada vez más en las listas de éxitos. Cuando salió del hospital, la canción había alcanzado el número 1. Muchos habrían visto eso como un milagro. Para Patty, se sintió como una advertencia. Les dijo a sus amigos que creía que se había salvado por una razón, que su tiempo podría ser corto. A partir de entonces, aquellos cercanos a ella notaron cambios en ella. Conocida por su fuerte voluntad, Patty decía cosas que demostraban que se había rendido por completo a la idea de vivir, más allá de los 40 años. Le dijo a su amiga Loretta Lynn, que apenas se estaba convirtiendo en una estrella, que no creía que viviría para ver los 40 años.
Hizo los mismos comentarios a su amiga Jan Howard e incluso al también cantante Ray Walker. Al principio, sus amigos lo ignoraron. Todos en el negocio de la música sabían que Patty podía ser dramática, pero esto se sentía diferente. No estaba tratando de llamar la atención solo diciendo cosas. Hablaba como si fuera simplemente la verdad. «He tenido 2 accidentes graves», dijo una vez. «El tercero será afortunado o me matará». Sorprendentemente, no estaba deprimida. Hacía las cosas que haría normalmente. Solo comenzó a agregar ciertas cosas como regalar silenciosamente pertenencias personales a sus amigos cercanos, a veces dejando una nota que decía por si acaso. Algunas personas dicen que incluso escribió su testamento en una servilleta durante un vuelo y dejó cartas para sus hijos con sus deseos. Nadie puede decir con certeza si esos documentos eran oficiales o simplemente simbólicos. Su miedo, curiosamente, no era volar. Después de su terrible accidente automovilístico en 1961, se sintió más segura en el aire. Creía que su primer encuentro cercano con la muerte había sido en la carretera, y era la carretera la que temía que la volviera a llevar. Pero esto no iba a ser así. A medida que pasaba el año 1962, Patty solo trabajaba más duro. Grabó un éxito tras otro, actuó en todo el país y rompió barreras. Se convirtió en la primera mujer en la música country en encabezar un cartel en Las Vegas. Comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su último álbum de estudio. Cantó con George Jones, compartió escenarios con Johnny Cash e incluso animó a una joven Dolly Parton tras bambalinas en el Grand Ole Opry. Pero a pesar de todo, esa extraña sensación permaneció con ella. A principios de 1963, Patty grabó Sweet Dreams y Living on Your Mind, canciones que más tarde se sintieron inquietantes, como si hubieran predicho lo que estaba por venir. En marzo de ese año, actuó en un espectáculo benéfico en Kansas City para la familia de un disc jockey llamado Cactus Jack Cole, que había muerto recientemente en un accidente automovilístico. Aunque estaba enferma de gripe, Patty subió al escenario 3 veces ese día. Cada vez cantaba con más potencia. Según la mayoría de los relatos, debería haber estado en casa en la cama. Pero estaba emocionada e incluso les dijo a sus amigos que era una de las mejores noches de su vida. Ya estaba planeando sus próximos espectáculos y canciones. Esa noche en el hotel, Patty no pudo dormir. Por la mañana estaba lista para regresar a Nashville, pero el clima se volvió en su contra. En la mañana del 4 de marzo, ella y sus compañeros, los cantantes de Country Cowboy Coppers y Hawkshore Hawkins, junto con su manager y piloto Randy Hughes, quedaron varados en el aeropuerto de Fairfax. Una densa niebla cubría la ciudad, lo que hacía que volar fuera demasiado peligroso, por lo que todos tuvieron que esperar otro día. El 5 de marzo, a la tarde siguiente, la niebla se había levantado un poco. Randy Hughes, con poco más de 160 horas de tiempo de vuelo y sin entrenamiento de instrumentos, creyó que podía hacer el viaje. Su pequeño avión Piper Comanche estaba en buenas condiciones y el plan era simple: detenerse en Dyersburg, Tennessee, para cargar combustible y luego continuar hacia Nashville. Antes de partir, el cantante Doy West le ofreció a Patty un viaje a casa en coche. Patty sonrió, tocó la mano de Doy y dijo en voz baja: «Si algo me sucede en el camino a casa, no te preocupes por mí. Cuando sea mi momento de irme, será mi momento».
Con solo 30 años, en la cima de su fama, Patty nunca llegó a casa. El avión había despegado de Dyersburg poco después de las 6 de la tarde. Las condiciones eran malas, con nubes bajas, vientos fuertes y una visibilidad demasiado baja para volar con seguridad. El personal del aeropuerto le había advertido a Hughes que no continuara, pero él siguió adelante. Minutos después del vuelo, los lugareños informaron haber escuchado un avión volando bajo, con su motor rugiendo a toda potencia, moviéndose peligrosamente cerca del suelo. Momentos después, ese avión golpeó un árbol en la cima de una colina boscosa cerca de Camden, Tennessee, viajando a más de 170 mph. El motor se enterró en la tierra y pedazos de los restos se esparcieron a cientos de pies a través de la ladera. No hubo sobrevivientes. Cuando los primeros en responder llegaron al sitio en las primeras horas de la mañana del 6 de marzo, solo encontraron devastación. Jerry Pfeiffer, un joven despachador, dijo más tarde: «Casi tuve un ataque de nervios cuando vi los cuerpos. El reloj de pulsera de Patty congelado a las 6:35, su encendedor, fragmentos de cuerdas de guitarra y un gemelo que se cree que pertenecía a Hawkshaw Hawkins». El accidente fue dictaminado como un accidente causado por un error del piloto y el mal tiempo. Sin la capacitación adecuada, Hughes probablemente se desorientó en lo que los pilotos llaman una espiral del cementerio, una ilusión mortal donde el avión se siente nivelado cuando en realidad está girando bruscamente. Sin forma de corregir el rumbo, no tuvieron ninguna posibilidad. Las muertes de Patty Klein, Hawkshaw Hawkins, Cowboy Coppus y Randy Hughes enviaron ondas de choque a través de la nación. En Nashville, todo se detuvo. Las estaciones de radio interrumpieron la programación regular para honrarlos. Los fans lloraron abiertamente. Los conciertos fueron cancelados. La música cesó. Patty, de 30 años, madre, activista, cantante, ícono, se había ido demasiado pronto. Esa voz rica, atemporal, ya no tenía la vida que la había creado. La mañana fue pesada. Se decía que Loretta Lynn, su amiga cercana y protegida, estaba inconsolable. June Carter Cash lloró durante días. Doy West nunca olvidó las palabras que Patty pronunció antes de ese vuelo final. En el Grand Ole Opry, la misma institución por la que Patty había luchado tanto para formar parte, toda una transmisión se dedicó a su memoria. Semanas después del accidente, Decca Records lanzó nuevos sencillos. Sweet Dreams, grabado poco antes de su fallecimiento, escaló posiciones en las listas de éxitos. Se convirtió en una de sus canciones emblemáticas, una balada misteriosa que ahora llevaba el pesado peso de la finalidad. Frases como «dulces sueños contigo», «cada noche que paso», adquirieron un nuevo significado desgarrador. El funeral de Patty se celebró en el Shenandoah Memorial Park, en Winchester, Virginia. Cientos de personas vinieron. Amigos, familiares, fans y compañeros músicos se apiñaron alrededor de su ataúd. El ataúd estaba cerrado y cubierto de flores. Su lápida llevaba su nombre de nacimiento, Virginia Hensley. En los años que siguieron, sus grabaciones, tanto lanzadas como inéditas, continuaron llegando a la cima de las listas de éxitos. En el año 1967, su álbum Patty Klein's Greatest Hits se convirtió en uno de los discos country más vendidos de todos los tiempos. Para muchos, ese álbum fue su primera introducción a ella. Su voz cruzó generaciones, tocando a personas que ni siquiera habían nacido cuando ella falleció. Luego, en el año 1973, una década completa después de su muerte, Patty hizo historia una vez más.
se convirtió en la primera artista solista femenina en ser incluida en el Salón de la Fama de la Música Country. Patti no solo batió récords de ventas, sino que también estableció algunos récords ella misma. Fue la primera mujer en encabezar sus propios espectáculos, en usar pantalones en el escenario, en el Opry, y en hablar por sí misma en un negocio dominado por hombres. Luchó por la igualdad salarial mucho antes de que fuera común. Negoció sus propios contratos y fue mentora de mujeres más jóvenes en la música country. Loretta Lynn, Doy West y más tarde Reba McEntire y Trisha Yearwood la nombraron como una influencia guía. Su historia fue contada y recontada en documentales, biografías y películas. Jessica Lange la interpretó en Sweet Dreams, en la década de 1980, y Beverly D'Angelo la interpretó en Coleminer's Daughter, en 1980. Patti fue un ícono. Puede que haya muerto a los 30 años, pero la niña que vino de la nada abandonó la escuela, trabajando en todos los trabajos ocasionales para mantener a su familia mientras perseguía un sueño que era imposible. Solo creyó en su habilidad dada por Dios para entonar melodías increíbles. Se convirtió en una inspiración para las estrellas de la música que admiraba. Patti Kleene no era perfecta. Era dura. Bebía. Se peleaba con sus managers. Y a veces llegaba tarde. Pero esto era lo que la hacía humana, profundamente humana. Tanto es así que cuando su padre, que los había abandonado en 1947, estaba muriendo de cáncer de pulmón 9 años después, Patti, al enterarse de que estaba enfermo, le dijo a su madre: «Mamá, sé todo lo que hizo, pero parece que está muy enfermo y puede que no lo logre. A pesar de todo, quiero visitarlo». Y lo visitó. La muerte de Patti dejó un gran vacío en su familia. Estados Unidos perdió un tesoro, mientras que el mundo perdió otra de sus luces más brillantes. Aún así, su voz resuena. Un recordatorio de cuando su extraordinaria dueña caminó una vez por esta tierra.